Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo a por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre los querubines. Los 2 hijos de Elí, Hofní y Finés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra, y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y muertos de miedo decían: ha llegado su Dios al campamento, ay de nosotros, es la primera vez que nos pasa esto, ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hicieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sed hombres, y no seréis esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los 2 hijos de Elí, Hofní y Finés, murieron. Palabra de Dios. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Despierta, Señor, porque duermes. Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo,
se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como una especie de resumen de la actividad de Jesús en Galilea, nos presenta el evangelista Marcos este relato. Si nosotros lo leemos con cuidado, nos daremos cuenta de que allí no se trata de un relato de curación. No aparece el verbo curar, ni sanar, ninguno de los verbos de curación, sino que se plantea otra cuestión que es mucho más genérica. Primero, no se dice en qué lugar ocurre este hecho. Segundo, no se da el nombre del leproso. Solamente se afirma que es un leproso. Ahora, nosotros entendemos, ya tenemos eso claro, que el leproso era considerado un ser humano muerto en vida, que era objeto de una enfermedad catastrófica tan severa que los judíos miraban esa enfermedad como un castigo de Dios, y un castigo el máximo que podía dar, como para indicar, suponían ellos, que estaba castigando una falta muy grave. Sabemos también que los leprosos no podían habitar en las poblaciones. También sabemos que un leproso, cuando andaba por allí y sentía que alguien se le iba a acercar, debía gritar impuro, impuro, para prevenir a las personas. O sea que además de ser una persona excluida de la convivencia social, él mismo tenía el deber de reforzar esa exclusión, previniendo a la gente para que no se le acercara. No le estaba permitido a los leprosos acercarse a nadie, y tampoco nadie podía acercarse a los leprosos porque quedaba impuro. ¿Qué quiere decir impuro? Impuro quiere decir que no es grato a Dios, que Dios no lo mira con buenos ojos. Impuro quiere decir que le desagrada a Dios. Así que además de la exclusión social, el leproso cargaba sobre sí con el dolor de sentirse rechazado también por Dios. En una palabra, hablar de leproso era tanto como decir que alguien era completamente excluido de Dios y de los hombres. O sea, era la máxima expresión de la exclusión. Por eso el evangelista nos pone este relato aquí,
al final de todo lo que ha venido hablando, de Jesús presentando el mensaje del amor universal de Dios y los obstáculos que hay en el pueblo en virtud de la enseñanza de los letrados, que hacen que esos obstáculos hacen que la gente se resista al mensaje del amor universal. Ahora nos encontramos con el caso extremo, el leproso, y nos encontramos con una situación bastante difícil de manejar. Se le acerca a Jesús un leproso. La iniciativa no la toma Jesús, la toma el leproso. Se le acerca a Jesús, pero este hombre se le acerca con miedo. Por eso dice que le suplicó de rodillas. La postura de rodillas implica disminuir la propia estatura delante de alguien. Es una manera de significar yo soy menos que tú. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. No dice curarme, ni sanarme, ni mejorarme, ni devolverme la salud, sino limpiarme. Este hombre excluido le pide a Jesús de manera suplicante, pero con miedo también, que si él quiere, lo admita, lo integre, en vez de impuro, lo declare puro. Esta expresión, si quieres puedes, está en el libro de la sabiduría, referida a Dios. Así que el leproso está mirando en Jesús la manifestación del querer de Dios. Él ha escuchado la fama que tiene Jesús de decir que Dios es para todos, que Dios ama a todos, que le abre los brazos a todos. Y por eso, entonces ahora se pone en manos de Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. La reacción de Jesús se expresa con estos términos. Primero, se conmovió. La capacidad de empatía que Jesús tiene es muy alta. Él se conmueve frente a la situación de este ser humano en desgracia. Se conmovió. Segundo gesto, extendió la mano. Y ya nosotros sabemos que en la Biblia extender la mano no es simplemente estirar el brazo, sino que es un gesto liberador. El Señor sacó a Israel de Egipto con mano potente y brazo extendido. Es un gesto liberador. Jesús lo primero que se propone es darle libertad a este ser humano. Y luego, algo que a todo judío piadoso le hubiera causado horror, lo tocó. Hace unos días comenzamos el padre Joe y yo a comentar sobre el hecho de lo que en el Evangelio significa el que Jesús toque a la gente y el que la gente
toque a Jesús. Es algo que necesitamos profundizar, sobre todo porque a veces estos remilgos de horror que tenían los judíos pueden pasar a nosotros, y esos sentimientos de impureza se nos pueden colar en nuestra mentalidad. Jesús primero se conmueve, es algo interior en él, es su amor que siente a lo vivo el dolor de ese ser humano. Luego extiende el brazo con intención de liberar a este ser humano, y para poderlo liberar lo toca. Sin ese contacto con Jesús no puede haber verdadera libertad. Jesús que lo toca, y otra vez nos encontramos con la expresión que leímos ayer, cuando decía que a la suegra de Simón, Jesús la tomó de la mano, otro toque, la tomó de la mano y la fiebre se fue. Ahora dice que él lo tocó y la lepra lo dejó. Es decir, su condición de impureza, su condición de exclusión, su condición de rechazo por parte de Dios desaparece al contacto con Jesús. No eres ningún impuro, no eres ningún indeseable, no eres repugnante para Dios. Eso es lo que significa el toque de Jesús. Pero luego, después de haber hecho eso, inesperadamente aparece una cosa que Jesús lo regañó. Lo regañó. Después de haberle dado muestras de aceptación, de acogida, de compasión, ahora lo regaña. ¿Será que Jesús es así de voluble como nosotros? No. Lo que quiere decirnos el evangelista es que Jesús le censura a él el hecho de haber aceptado la idea de que Dios lo rechazaba. Jesús le llama la atención sobre el hecho de haber dejado que lo convencieran de que Dios lo despreciaba, y por eso lo regaña. El regaño de Jesús implica entonces otra cosa en relación con la compasión que había manifestado antes. La compasión manifiesta su amor por ese ser humano en desgracia, pero el regaño manifiesta su reprobación inflexible a toda forma de discriminación o de exclusión. Sobre todo si esas manifestaciones de exclusión están presentadas a nombre de Dios. ¿Cómo se te ocurre a ti haber creído que Dios te rechazaba? ¿Cómo has podido tú admitir que el Dios que sacó a tu pueblo de Egipto te pueda tener asco? Y entonces viene otra cosa que parece contradictoria. El relato tiene algunas cosas que son como para ponerlo a pensar a uno. No se lo digas a nadie. Hasta ahí bien. Bueno, no se lo digas a nadie. Pero luego le dice, pero
ve a presentarte al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés en testimonio contra ellos. Y entonces, ¿cómo hace? ¿Lo dice o no lo dice? A ver, cuando Jesús le dice, no se lo digas a nadie, le está dando a entender, este mensaje todavía no lo puedes divulgar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que él se atrevió a violar la ley de Moisés y Jesús lo acompañó, porque él se le acercó a Jesús y Jesús lo tocó. Los dos habían quebrantado la ley de Moisés. Todavía la gente no está preparada para escuchar eso, porque ni siquiera han aceptado el mensaje del amor universal. Entonces todavía no pueden con ese mensaje. Pero por otro lado, ve y comprueba que la institución que te excluyó te va a seguir excluyendo. Cuando Jesús habla de que ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés en testimonio contra ellos, está refiriéndose a dos cosas. Primero, que eso no lo mandó Dios, eso lo mandó Moisés. No fue Dios el que mandó eso. Dios nunca fue excluyente. Fue malentendido, fue malinterpretado. Bueno, eso se entiende en las circunstancias históricas, porque todo es así, todo es así. Pero también está hablando de otra cuestión, y es que los sacerdotes, que fueron los que establecieron esa ley de lo impuro, no tenían corazón, no tenían alma, eran duros. Y precisamente en testimonio de esa dureza fue que Moisés mandó esas cosas que prescribió. Jesús está haciendo un pronunciamiento severo respecto de esa legislación que de alguna forma legitimaba la exclusión. La ley en nombre de Dios legitimaba la exclusión, hacía que las personas se sintieran desagradables a los ojos de Dios, y eso no era de Dios. Jesús lo envía y él ya no tiene necesidad de ir a exponerse a que le digan, no señor, usted sigue siendo leproso. No va. No necesita ir a comprobarlo, él lo conoce por experiencia. Pero en cambio, dice que Jesús lo sacó. No nos han dicho antes dónde estaban metidos, si en una casa, si en una cueva. No, lo sacó. Este sacarlo de Jesús completa la acción liberadora de la mano extendida. Es el éxodo. Jesús lo saca de esa mentalidad excluyente, autoexcluyente. Él había legitimado la ley que lo excluía. Ahora Jesús lo saca de esa mentalidad. Y entonces cuando él salió, porque no es solo que Jesús lo saca, sino que él sale. Cuando él salió, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. Es imposible que los excluidos, cuando son reintegrados, no puedan expresar la satisfacción y la alegría
de sentir que otra vez forman parte de algo. Es que sentirse hecho a un lado, rechazado, o sentirse aceptado, admitido, integrado, son dos cosas opuestas. Y él ahora está ponderando de una manera muy entusiasta el hecho de que Jesús lo haya reintegrado a la sociedad. Pero esto tiene un precio. Y es que como él dice que Jesús lo tocó y que Jesús lo reintegró y le garantizó que Dios lo mira con amor, entonces ahora el excluido es Jesús. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Ahora el leproso es Jesús. Quedó en la zona de los excluidos, se solidarizó con los excluidos y lo clasifican entre los excluidos. Sin embargo, a pesar de que se quedaba fuera, en descampado, allá iba gente de todas partes. El excluido se convierte en un foco de atracción para formar en torno a él una comunidad de los excluidos incluidos. Qué bueno que nosotros pudiéramos mostrar ese rostro de Jesús incluyente, ese rostro de Jesús integrador, como dice el Papa Francisco. Qué bueno que nosotros no estuviéramos señalando a la gente y disparándoles indignidades y culpas, sino que encontraran en nosotros esa capacidad de empatía compasiva de Jesús, que encontraran en nosotros esa libertad para tratar a los demás sin estar mirando a los lados a ver quién me ve hablando con esta persona, que vayan a pensar mal de mí. Y sobre todo, la capacidad de acercarse. No estamos refiriéndonos ahora a la distancia que hay que guardar para cuidarnos del contagio del virus. Esto es otra cosa distinta. Aquí estamos hablando no de un virus, sino de un prejuicio. Y es un prejuicio social o religioso que nos hace pensar que las otras personas son indignas de que las tratemos porque nosotros somos la maravilla y en cambio los otros son una lacra. Es eso lo que Jesús quiere que nosotros superemos. Pensemos en lo que vamos a realizar ahora. Jesús se pone en nuestras manos. Jesús quiere tocarnos y que nosotros lo toquemos. Si las cosas fueran como a veces se dicen, para venir a comulgar nosotros tendríamos que, si el Señor fuera pues tan remilgoso y tan distante y que no se quisiera contaminar con nosotros, entonces tendríamos que venir a comulgar con pinzas, coger la hostia con una pinza y llevárnosla a la boca, pero tampoco podríamos tocarla con la lengua, porque todo eso es impuro. No sé cómo podríamos comulgar
sin tocar a Jesús y sin que Él nos toque a nosotros. Pero el Señor quiere, yo quiero. Él quiere tocarnos y que nosotros lo toquemos. Ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio